Dios les bendiga, hermanos, en este domingo. Dios quiera que logren escuchar algunas palabras que vamos a estar compartiendo de ahora. Queremos hacer una oración para empezar. Padre bendito, te pedimos, Señor, como siempre, la unción y la presencia de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre mí para poder comentar mejor lo que tú has preparado para este día y por mis hermanos que escuchan esta grabación, que también que tu Santo Espíritu los llene y entiendan y comprendan las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en muchas ocasiones me ha tocado leer algunos libros donde los autores dicen que la Biblia es su propio intérprete, que no se necesita estudiar ningún otro libro porque la Biblia se explica por sí mismo. La verdad es que no es cierto. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia, pero tenemos que acordarnos de que nuestro Señor Jesucristo, en su época, cuando Él vivió en Nazaret, las costumbres eran muy diferentes, muy diferentes a como son ahora. No podemos traernos la Biblia, todos los comentarios, las enseñanzas que Él dio, no la podemos traer a este siglo, porque es difícil de interpretar y de entenderla. Tenemos nosotros que irnos hasta el lugar de esas regiones, ver las costumbres, ver la forma en que vivía, ¿no?, las tradiciones que tenían, sus enseñanzas, a qué se dedicaban, ¿no?, el tipo de equipo que usaban para moler la harina, para exprimir las aceitunas, para exprimir las uvas. Todo eso es muy diferente a cómo se prepara en la actualidad. Así es que tenemos que hacer un viaje y ver algunas cosas. Quizás vayamos a estar viendo algunas cosas relacionadas con la época de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a platicar una pequeña historia de una familia que vivía precisamente en la región de Galilea. Ahí en esa región se acostumbraba que el Señor tuviera un terreno grande, porque cada uno de los hijos que se casaba se llevaba a la esposa a una casa que él había preparado. El joven que se había casado o que se iba a casar preparaba la casa. Y así en esta familia de la que estamos hablando, eran 5 hermanos, 4 de ellos ya se habían casado, y ahí en las tardes, ya cuando dejaban de trabajar, se reunían y tenían una plática de la Biblia, no de la Biblia propiamente, sino de la historia del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. En fin, todas las pláticas que tenían eran la mayor parte relacionadas con las enseñanzas que venían en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver este caso de este señor que tuvo 4 hijos y los 4 se casaron, construyeron sus casas. Las casas eran muy sencillas, ¿verdad? No eran tan grandes como acostumbramos ahora, que tienen varios cuartos. Ahí había un cuarto nada más y un espacio, y tenían todo el patio para que los niños corrieran, jugaran, ¿no? Y aquí este joven, ¿no?, que vamos a estar hablando, el 5º hijo, ya estaba en una edad casadera. Y el padre le pregunta que si ha pensado que se va a casar y cómo se va a casar, con quién se piensa casar. Casi nunca los papás preguntaban a sus hijos
con quién se iban a casar. Normalmente ellos escogían a la novia. La escogían y claro, pagaban una dote porque la novia ya no iba a tener relación con la familia, sino que iba a estar ahora dentro de la familia del joven con el que se casaba. Y esa era la costumbre. ¿Ah? Ahora, esto vamos a leer unos versículos para poder entrarlo. En Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y en Juan 14, del 2 al 4, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y en Mateo 24:36 nos dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Estos versículos nos sirven como una introducción a lo que vamos a estar viendo, ¿no? Porque nuestro Señor Dios siempre habló, ¿no?, en términos que la gente entendía de acuerdo al lugar donde estaban, su ubicación, a lo que se dedicaba. Y así nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó a enseñar, Él enseñaba sobre agricultura, enseñaba sobre pesca, ¿no?, enseñaba sobre las uvas, ¿no?, el jugo de la uva, sobre el aceite de oliva, ¿no? Todas esas enseñanzas eran normales y eran prácticas y eran conocidas por todos en la tierra de Jerusalén, de Israel, ¿no? Aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vivía en el sur de la región de Jerusalén, de Israel, ¿no? Él estaba ahí en Galilea, en esa región de Galilea, en la ciudad llamada Nazaret. Y ahí se tenía por costumbre todas estas cosas, ¿no? Este señor que le dice a su hijo que con quién le gustaría casarse, él tenía un terreno muy grande donde cultivaba muchos olivares o producían mucho aceite de oliva. El aceite de oliva era muy valioso en esa época porque aparte de que se usaba para la cocina, también se usaba para el templo, para cosas sagradas, y también se usaba para ungir a los sacerdotes, a los profetas, a las personas que se habían destinado para algún trabajo especial. Pero aquí estamos viendo ya este lugar de Galilea, donde este señor tenía muchos olivares, ¿ya?, y producía mucho aceite de oliva, que ya les digo era muy valioso el aceite de oliva. Y le pregunta a su hijo menor, que ya tenía la edad para casadera, la edad para casarse, que si no había pensado en alguna mujer para casarse. Como les dije anteriormente, normalmente nunca les preguntaban los papás con quién querían casarse, sino que ellos escogían a la muchacha, a la joven, a la virgen, y era la con la que se casaban. Y ellos obedientemente la recibían y se vivían con ella, ¿verdad?, con gran amor, con gran afecto. Pero en este caso el papá le pregunta al hijo, dijo, ¿no has pensado con quién te gustaría casarte? Y él le dice, sí, ¿cómo no? Dijo, con Elizabeth. Era una joven muy hermosa, muy virtuosa, muy apegada a las fiestas solemnes que había en Jerusalén, y cada fiesta iban
las dos familias o varias familias se juntaban en muchas familias e iban en grupos hasta Jerusalén a las fiestas de la Pascua, de Pentecostés, ¿verdad? Todas las fiestas que tenían obligación de ir, ellos iban. Entonces era una muchacha ejemplar. Y el papá le dice, me parece muy bien, voy a hacer los arreglos con el papá de ella. Y entonces ya le dice al joven, después de varios días que pasa, dijo, ya está hecho el arreglo. Pagué una dote bastante generosa, varios barriles de aceite de oliva. ¿Ya? Era lo que había pedido el papá de la novia como dote para dejar casar a la muchacha. Ese era el primer punto. Después iban a ir el papá y él a la casa de la novia para hacer un voto entre ellos si es que ella quería casarse o no casarse con ella. Y se servía en un vaso o en una copa, se servía el jugo de uva y él la tomaba unos sorbos y en esos que estaba tomándolo él decía, te prometo que te voy a cuidar, que te voy a guardar, te voy a proveer. Si es necesario dar mi vida por ti, yo la daré. Entonces él tomaba de la copa y luego se la pasaba a la novia. Y la novia la podía rechazar. Entonces si la rechazaba era decir que ella no quería casarse con él. Pero si la novia, aunque no dijera nada, nada más con que tomara de la copa, ya estaba aceptando que sí se casaba con él. Y ella tomó de la copa. Entonces ahí quedó cerrado ya el pacto entre ellos dos. De ahí en adelante la muchacha empieza a salir con velo, ¿no? Y era una señal de que ya estaba comprometida o ya estaba dada en matrimonio con alguien. No, la gente no sabía o supuestamente no sabía, aunque era un pueblo chico. Al rato se enteraban con quién estaba ya comprometida, pero ahí estaba ella ya vestida con un manto, ¿verdad? Con un velo en su cabeza para demostrarles que ella ya estaba casada o comprometida, como diríamos en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo se pensaba o se decía que ya estaba casada, como el caso de María, ¿verdad? Que ya estaba casada con José, pero no era así, ¿verdad? Estaban nomás comprometidos si nos lo traemos a la época nuestra. Ok, entonces el joven venía y empezaba a preparar la casa donde iban a vivir él y ella, ¿verdad? Y entre más pronto terminara la casa, ¿verdad? Más el papá estaba más pendiente de que ya se iban a preparar las bodas o ya se iban a realizar las bodas. Y así pasó un tiempo, él preparando, trabajaba mucho, ¿ya? Haciendo esa casa. Sus hermanos le ayudaban a traer piedras para ir haciendo las paredes. Y un día llegó un amigo, ¿ya? Con un chofar. Los chofares son este tipo, ¿no? de cuerno de borrego, ¿no? Y él lo llegó tocando o soplando, como le quieran ustedes llamar, ¿no? Y él le dice a este joven, dice, vi a Elizabeth que ya está comprometida, dijo, y sabemos que ella va a ser tu esposa. Sí, dijo, qué bueno que viniste. Dijo, mira, te quiero regalar este chofar para que en ese día se toque, el día que vayas por ella se toque. Y él aprovecha y le dice, mira, tú eres mi mejor amigo, yo quiero que tú lo toques ese día, cuando vayamos por él. Entonces, pues para mí es un privilegio ir a hacer eso. Entonces, ahí
él termina la casa y ya estaba a punto de que le faltaba cualquier detallito para terminarla. Y le pregunta el amigo, dice, oye, ¿cuándo va a ser las bodas? Y le dijo, no lo sé, nadie lo sabe, ni mis hermanos, yo creo que en Los Ángeles saben, solo mi Padre es el que sabe. Si ustedes se acuerdan, cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo cuándo iba a venir por la novia, Él les dijo que Él no sabía, que eso lo había puesto en su sola potestad, o sea, que nada más el Padre sabía, y es el único que sabe cuándo va a enviar a nuestro Señor Jesucristo por la novia, que somos los cristianos, ¿no? Pero ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo está aplicando las cosas que se veían en ese tiempo, ¿verdad?, las está aplicando al diario vivir del pueblo, de la gente. Y ya llega un día donde el papá le dice al novio, ya es hora de ir por tu novia, porque el papá viene, inspecciona la casa, ve que ya está todo terminado, bien hecho, y entonces él se va y el amigo va tocando el chofar. Entonces todas las jovencitas que están en edad casadera, que están ya comprometidas, todas se emocionan porque creen que a lo mejor va a ser por una de ellas, pero no, iba a ser por Elizabeth. Entonces ya llega con Elizabeth, ella ya está preparada. Todo ese tiempo que estuvo esperando, su mamá la estuvo enseñando a hacer todas las cosas que un ama de casa debía saber, tanto de cocinar como de preparar la ropa, de tejerla, de coserla, de cuidar a los niños, en fin, todas las cosas que debía saber una mujer casada, ya ella ya estaba preparada. Entonces se regresan él con su novia y llegan al aposento, a la casa donde él estaba, y el amigo ahí está en la puerta, esperando que él le diga que ya se consumó el matrimonio. Entonces cuando ya le dice el amigo, ya se consumó el matrimonio, él toca el chofar y la gente empieza la fiesta, ¿ya? Las fiestas normalmente duraban hasta una semana, ¿ya? No eran una fiesta de una noche o de un día, sino que era todo el gozo, era toda una semana en la comunidad, ¿ya? Así nosotros debemos de estar siempre preparados, como la mujer, como esta virgen, ¿ya?, estaba preparada para que cuando estuviera el esposo dispuesto a que lo mandara el papá, ¿va?, que nosotros debemos estar siempre preparados. He sentido, ¿va?, que esto, comentarlo con ustedes, que necesitamos estar preparados, que necesitamos cuidar nuestra salvación con mucho temor y temblor, como dijo el apóstol Pablo, que tenemos que amar al Señor, que tenemos que guardar la fidelidad hacia Él, que debemos de dejar cualquier ídolo, enfocarnos más en la oración, en el estudio de la Biblia, en las cosas que Él nos ha recomendado que usemos, que lo hagamos, para estar preparados, porque no sabemos ni la hora ni el día en que el Señor puede venir. Esto que estamos comentando, digo, es una parte de las costumbres que tenían en aquel entonces. Y nosotros siempre que leemos la Biblia necesitamos leer también libros de geografía, de historia, ¿no?, para ver los acontecimientos que hubo en la época de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Daniel nos da una explicación muy amplia de los reinos que hubo, ¿no?, y el último reino que iba a haber, ¿no?, en la época de nuestro Señor Jesucristo era el Imperio Romano, que fue muy cruel, ¿no?, pero fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y Él preparó a sus apóstoles
para que evangelizaran al mundo gentil principalmente, ¿verdad? Porque Él en su corazón está que todos vengamos al arrepentimiento, que siempre tengamos en nuestro corazón el deseo de estar con nuestro Señor. El apóstol Pablo, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él ya había experimentado estar en el cielo. Porque eso él dijo que conocía a una persona que había sido llevada hasta el tercer cielo y que vio cosas que no podía él decir, indecibles. Ahora, yo creo que el apóstol Pablo nunca quiso decir nada de lo que vio en el cielo para que nosotros no fuéramos a hacer una doctrina de las enseñanzas, porque el apóstol Pablo tenía una unción muy especial. Ahora, el Señor siempre escoge a las personas que están preparadas. A nosotros somos la Virgen. El pueblo de Dios es la Virgen que Él está preparado. Y dice que Él viene por una Virgen sin mancha ni arruga. Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados, tanto espiritualmente, ¿verdad?, sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tengamos conciencia de que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos ya a Dios. Somos de Él, ¿no? Somos parte de la novia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Algún día, yo siento que no va a ser muy lejano, el Señor va a venir por su iglesia, por su novia, ¿no? Y Él quiere que esta novia esté sin mancha y sin arruga. Y quiere que todos estemos preparados, ¿verdad? Él dio muchos mandamientos en el Antiguo Testamento y muchas leyes donde se tenía que guardar la pureza. Nuestro Señor Jesucristo simplificó mucho las enseñanzas del Antiguo Testamento, diciendo que solamente amando a Jehová, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo. Y esas son de las cosas difíciles que podemos hacer. Que muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Él dijo, en esto se encierra toda la ley y todos los profetas. Entonces, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que orar. Yo sé que mucha gente ahorita está en intercesión pidiéndole a Dios que en su misericordia quite este flagelo que está viendo aquí en este país, en este mundo. Tanta enfermedad que hay, tanta gente que ha fallecido. Sabemos que otras epidemias que han venido también han muerto millones de personas en las guerras, todo. Pero queremos nosotros, que Dios permita que estemos bien otra vez. Vemos con tristeza cómo algunos estados allá abrieron, como aquí en el estado de Texas, abrieron con restricciones algunos lugares para adquirir. Y vimos con tristeza cómo en California volvió otra vez a haber epidemias, porque la gente a donde quería ir era la playa. Y se llenó la playa de mucha gente y volvió a haber contagios. Entonces tuvieron que volver a prohibir las playas. Entonces vemos que la gente todavía está inclinada a las situaciones de la diversión, de la distracción, de salir a convivir con la gente en el café, en los clubes nocturnos. Pero, ¿qué hay de la iglesia? ¿Por qué no estamos entusiasmados con la oración? ¿Por qué no estamos entusiasmados con el estudio de la Biblia? Ahorita que disponemos de mucho tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para estar en presencia y en comunión con nuestro Señor Jesucristo, muchas veces no lo hacemos porque nos la pasamos
haciendo otras cosas, pensando en salirnos, pensamos en hacer cosas que deberíamos de hacer, pero no las hacemos, no podemos hacer las cosas espirituales. Pero yo los invito, hermanos, que hagan una reflexión en sus vidas y empecemos, ¿verdad?, pidiendo perdón a Dios porque no nos hemos acercado realmente a Él. Que no hemos orado, no hemos estudiado la Biblia, pero Él desea de todo corazón tener una comunión con nosotros. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslos para que ya podamos nosotros tener esa comunión y estar como esa virgen que Él desea venir por ella. Porque el Padre nos está viendo y está viendo que la Virgen todavía no está preparada para la venida del Señor. Entonces, preparémonos para que el Señor venga por una Virgen sin mancha ni arruga. Dios les bendiga en esta mañana y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición que nos das de compartir estos momentos con mis hermanos, Señor, de estos estudios, de estas predicaciones. Y Dios quiera que tu Santo Espíritu, Señor, que siempre está anhelando entrar en nuestros corazones, podamos abrir nuestros corazones y podamos estar llenos de la presencia de Él. Ayúdanos, Padre Santo, danos convicción de que no hay otro camino, sino solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al cielo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en todas las cosas espirituales, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.